Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos entonces a iniciar este tema, que es la desnutrición hospitalaria. Bueno, para empezar, y como dato importante o como cosa importante a remarcar, deberíamos incorporar a la desnutrición como una entidad patológica per se y, bueno, en el tema que nos ocupa hoy, hablar a la desnutrición hospitalaria en el momento de la admisión o durante la internación. En las primeras épocas, la desnutrición hospitalaria estaba referida casi exclusivamente a los pacientes que se desnutrían durante la internación. Pero, bueno, este hecho ha provocado el interés de varias sociedades científicas y para abordar el tema se han establecido algunos lineamientos para hacerle frente. Esto se enmarca además en los objetivos que tiene la Organización Mundial de la Salud para el 2025 en disminuir los casos de desnutrición aguda y de talla baja. En nuestro ambiente tenemos un escenario particular porque no solamente tenemos la desnutrición hospitalaria dada por enfermedades crónicas o internaciones reiteradas que hacen que esta condición de salud afecte el estado nutricional, sino también los pacientes que al ingreso al hospital llegan producto de la inseguridad alimentaria con algún grado de desnutrición previa. ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuál es la prevalencia de la desnutrición? Bueno, hay varios números y esto tiene un porqué. Entre el 3 al 41%, hay otras series que van más allá y hablan de un 50 y pico %. Y esto tiene que ver con las diferentes maneras de hacer el diagnóstico, si se hace al ingreso, a las 48 horas, al alta, qué método de evaluación se utiliza, cómo se recolectan los datos, cuál es el punto de corte para decir si el paciente está o no desnutrido, qué tipo de instituciones donde se hizo el trabajo, qué nivel de atención, se incluyen o no incluyen áreas críticas como las neonatologías, la terapia intensiva. Esto hace que la cifra tenga alta variedad. En una muestra hecha en el Hospital de Niños Ludovica, donde trabajamos, vimos que agrupando a los pacientes en 4 categorías, el 15.9% de ellos tenían una desnutrición aguda, tomando como puntos de corte el -2 desvíos estándar. Pero fíjense que llegado el momento actual, en el año 2016, de 12.150 pacientes egresados, un hospital que tiene 350 camas, cuando veíamos y relevábamos los diagnósticos de egreso o el motivo de internación del paciente, solo un 0.3% decía que el paciente estaba desnutrido como condición patológica. Y eso pensando que el código que los agrupa tiene varias modalidades de expresar la desnutrición, o kwashiorkor, o marasmo, o talla baja, o otras patologías, fallo de crecimiento, pérdida de peso normal. Hay una variedad, una gama importante de códigos, pero a pesar de eso, el diagnóstico o el relevamiento como estadística es muy pobre. Entonces vemos que la gravedad de la enfermedad que lleva al paciente a internarse, la presencia de dolor, de disconfort, la ingesta escasa, todos más asociados al paciente que a otras condiciones, hacen que entonces se establezca la desnutrición y eso prolonga la internación, se registran mayor casos de fiebre, uso de antibióticos, mayor disconfort con afectación de su calidad de vida. La duración de la internación de un paciente con desnutrición es casi el 50% mayor que un paciente no desnutrido. Y cuanto mayor es la desnutrición, mayor es el tiempo de estadía hospitalaria. También la aparición de fiebre y otras complicaciones en heridas, diarreas, y etc. Ahora, ¿por qué?
Ya hablamos de la desnutrición al ingreso, los pacientes que no tienen registro nutricional, que no se le realiza antropometría o que la rotación permanente de médicos que lo asisten hacen diluir las responsabilidades, los ayunos prolongados, la hidratación parenteral prolongada, las dietas que no son suficientes o no son bien valoradas, el dolor, el disconfort y también, aunque esto parece que es lo que se está empezando a revertir, es considerar a la desnutrición como una evolución esperada de toda enfermedad durante la internación. Las enfermedades que más frecuentemente se asocian a desnutrición, y esto relevado ya no sea en los mismos trabajos que hablan de la incidencia y la prevalencia de la desnutrición, sino también en los que hablan del screening, del tabizaje nutricional, ponen a los trastornos psiquiátricos y las enfermedades neurológicas, las enfermedades con afectación gastrointestinal y las cardiopatías congénitas como los 3 patologías o entidades que más provocan impacto en el estado nutricional. Ahora bien, más allá de la necesidad y que como pediatras deberíamos no dejar pasar a ningún paciente internado sin que tenga su antropometría al ingreso y una evaluación posterior, las herramientas de tamizaje nutricional vienen a cumplir el rol de tener una manera prescriptiva de establecer este estado nutricional, vale decir, tratar de llegar antes de que la desnutrición se establezca. Hay diferentes herramientas, acá hay escritas unas 6, pero todas en realidad toman en cuenta, o la gran mayoría, los antecedentes del paciente, el tipo de enfermedad, el grado de dolor, la ingesta mayor o menor al 50% de lo habitual. Todas tienen una utilidad y algunas son más fáciles de implementar que otras. Todo dependerá de en qué entidad se pueda realizar o en qué lugar se realice, qué grado de entrenamiento necesite para hacérsela, pero es importante que no sea la única herramienta que se utiliza. La antropometría, el examen físico, los antecedentes y la evaluación general deben estar siempre. Vale decir que un paciente con una desnutrición edematosa o con criterios de punto de corte que avala la Organización Mundial de la Salud debe recibir una intervención nutricional. Esta deberá ser oportuna, deberá ver y considerar el grado de complejidad no solo del paciente sino de la institución donde se realiza, deberá ser monitorizada y deberá contar con un seguimiento adecuado. Es importante, como decíamos al principio, considerar a la desnutrición como una entidad patológica per se. Y esto, cuando uno aborda el tratamiento de un paciente con una desnutrición, sobre todo severa o grave, debe recordar que hay cambios fisiológicos que se dan en el transcurso de la instauración de la desnutrición que deben respetarse, el aumento del agua corporal, el aumento del sodio corporal total, no debemos olvidarlos para no caer en complicaciones derivadas de nuestra intención de tratamiento. Debemos respetar una fase de estabilización y una rehabilitación y los lineamientos dados por la Organización Mundial de la Salud. Cuando hicimos un corte en nuestro hospital hace unos años de cuál era el uso del soporte nutricional enteral en nuestro hospital, nos encontramos con 2 cosas muy interesantes. Una es que la mayoría de las indicaciones no pasaban por el servicio de nutrición, sino que el mismo pediatra era el que indicaba y que se daba cuenta y que tenía la intención de suplir la nutrición cuando su paciente no estaba adecuadamente alimentado. Pero lamentablemente de todos los pacientes evaluados, solo un 13% tenía una evaluación nutricional completa. Sí había una historia alimentaria que está en el prellenado de la historia clínica.
La mayoría de ellos se indicó la nutrición enteral por la imposibilidad del uso de la vía oral, para recuperación nutricional, etcétera. Como ya les digo, esto tiene dos aristas. El hecho de que no se necesite un especialista para indicar el soporte, pero el hecho de no poder monitorizarlo adecuadamente por no registrar el estado nutricional enciende la alarma. En cuanto al uso de la nutrición parenteral, bueno, la mayoría de las veces se indicaba en pacientes críticos y estos datos son un poco más actuales, donde el perfil de las áreas asistidas con nutrición parenteral en el hospital se lo lleva un 40% la neonatología y los pacientes crónicos, pacientes que tienen enfermedades gastrointestinales y los pacientes quirúrgicos. En cuanto a la nutrición enteral, este dibujo se repite año a año y tiene que ver con las patologías prevalentes, las enfermedades respiratorias en los meses de invierno, hacen que a fin de poder administrar una alimentación adecuada a los niños se utilice la nutrición enteral. A pesar de todo y a pesar de que tenemos las herramientas de soporte nutricional en el hospital, siguen sucediendo estas cosas. Tenemos balanza, tenemos bomba para pasar nutrición enteral, pero un paciente, como es este caso, con un tumor encefálico, a pesar de estar internado, su estado nutricional se deterioró. Es así como, bueno, para finalizar, remarcar que la desnutrición es una condición patológica que se superpone a la enfermedad de base y se debe abordar oportunamente, que debemos promover la evaluación nutricional al ingreso y durante la internación del niño, que no basta solamente con un examen al ingreso, que debemos considerar los beneficios de poner en práctica el tamizaje nutricional, implementar medidas de tratamiento y de soporte nutricional, haciendo uso de las recomendaciones de rehabilitación para evitar las complicaciones, que estos pacientes necesitan seguimiento, necesitan tratamiento ambulatorio y quizá necesiten soporte nutricional ambulatorio. Y que la desnutrición hospitalaria en niños es la evaluación en un punto de corte antropométrico, pero no hay que olvidarse del crecimiento, que esto no es evaluado muy habitualmente, ya sea o por la antropometría que se realiza durante la internación o por las herramientas de tamizaje. Bueno, muchas gracias.